Juan Manuel, buenas noches. Luis Ventura de Buenos Aires te saluda. ¿Cómo estás? Oiga, Luis, es un honor estar contigo, ¿no? De verdad que un gusto, además, porque siempre vemos tus programas, como otros también de Argentina, que son proposiciones o propuestas periodísticas agudas, atrevidas, y siempre tú con preguntas, aquellas que no quieren escuchar, que son las mejores siempre. Sí, y sobre todo, no sé si te pasa, Juan Manuel, que muchas veces uno genera contenidos de los que el tiempo los va tapando de olvido, ¿no? Como si fuera una cobija que hace que se perdieran algunos datos que quedaron sembrados en programas de años atrás. Y justamente lo que queríamos nosotros en este tema, hablar lo menos posible, porque todo lo que dijo Mavi Álvarez, en este caso, tiene que ver con contenidos que nosotros los venimos propagando hace años y años y años. Entonces, lo que te quiero preguntar es qué te pareció lo que fue nuestra charla con Carlos Ferroviera el sábado pasado, porque tengo entendido que vos has recreado en tu programa justamente esta charla. Bueno, yo empecé a ver tu entrevista con una tensión intelectual, vamos a decirlo así, y desde el primer momento decía, se le va a parar, ¿no? Porque le está haciendo las preguntas concretas, porque lo está llevando a donde él no quiere que lo lleven, y cuando efectivamente se te para y te dice, no puedo más, tira la toalla, ¿no? Como en el boxeo, lo que me dije, pues bueno, ahí Luis está haciendo un buen periodismo, está tocando una llaga, porque para hacer, lo otro sería hacer relaciones públicas y no estamos para eso. No quiere decir que nosotros seamos más castos o más puros como periodistas que nadie, simplemente se trata de hacer lo que tú estabas haciendo y tienes elementos históricos, conoces a los personajes mejor que nosotros, nosotros estamos en la distancia y sinceramente desde el lado de acá nuestra preocupación es el entorno cubano, Fidel Castro, como cubanos que somos, hay una gran comunidad aquí en Miami, pero ustedes allá conocen el otro lado de la historia. Yo te agradezco realmente lo que has aportado como periodista en esta, porque lo que hay debajo, la trama subterránea que sacas a flote, es de verdad lo interesante. Por lo menos a mí me pareció así. Acá se ha generado una pequeña rebelión, muy pequeña, pero rebelión al fin, en función de todo lo que se está viendo y escuchando desde el testimonio de Mavis. Te pregunto, porque se plantea el hecho de que haya salido recién ahora, después de tantos años, a contar su verdad. ¿Cómo analizás vos el hecho de que recién, después de tantos años, Mavis quiera hablar, haya apuntado y justamente haya disparado en contra de uno de los hombres más famosos del planeta? Bueno, a mí analizar intenciones no siempre sale bien, pero hice la pregunta, claro, que se cae también de la mata, ¿por qué ahora? La hizo el público, la hizo Pentón, y no nos queda claro, pero quienes conocen casos de abusos de tiempos incluso lejanos, 20, 30 años, creen que las víctimas esperan a sentirse menos amenazadas. Me imagino que el hecho de que Maradona y Fidel Castro estuviesen vivos probablemente la frenó, porque se trata de dos personas que le iban a ir a la riposta probablemente muy duro, y yo creo que tenía miedo de alguna manera. La pregunta que tiene que responder la justicia no es si ella desea una compensación, sino si merece una compensación. De eso trata el hecho. ¿Merece alguien que ha sido dañado a los 16 años de edad, empujada a la droga? Porque aquí hay una historia de poder económico, poder de la fama, poder político por parte del régimen. Hay una historia de impunidad. O sea, Cuba, como mismo hay paraísos fiscales, se ha convertido en un paraíso sexual. Y sobre todo si estás cerca del poder, un paraíso donde ni la justicia, ni los periódicos, ni la opinión pública te van a tocar porque no hay prensa libre, porque la justicia no está separada de los poderes del gobierno, y entonces te sientes muy cómodo. Y si eres amigo personal hay que pensar, en Fidel Castro era más que un dictador Pero lo que o me el estás dueño del planteando, país. Cao,
lo que me estás planteando, Cao, es que es un paraíso, que Cuba es un paraíso para los extranjeros y los poderosos y una cárcel para los cubanos. Y una cárcel discriminatoria. Es un lugar extraño donde un extranjero, un turista o un invitado del poder tiene derechos que no tienen los cubanos. En Cuba no hay medicina privada. Hay una medicina exclusiva para extranjeros y para dirigentes y un monopolio por parte del Estado del sistema médico. Por lo tanto, no abundan. Yo no conocí nunca en Cuba una clínica de estética, de cirugías plásticas. Se hacían, pero yo no sé, me parece que era un poco complicado e intrincado hacer eso en Cuba y probablemente necesitaban algunos permisos especiales, etcétera. Y luego porque al final toda esta historia de la potencia médica es un cuento chino, nunca mejor dicho, en Cuba. Porque Maradona hay mucho de nunca, propaganda. Maradona pocas veces estuvo peor que en Cuba y decían acá que estaba fenómeno. Exacto. La verdad, eso era lo que nos vendían todo el tiempo, al menos, digamos, los entornos más cercanos de la época. Nos vendían que en Maradona, y cuando vino acá a ser entrevistado por Susana Jiménez, la verdad encontramos a una persona totalmente devastada, arrollada por la salud, realmente lo veíamos gordo, con sobrepeso, con tics, producto de la consecuencia de la droga y otras cosas que realmente, incluso casi sin dinero, volvió a la Argentina casi sin dinero, que fueron las cosas que llamaron la atención y que sorprendieron en la época. Claro, porque en Cuba no fue a curarse, en Cuba fue a esconderse. evitar, exacto, a evitar es el mejor refugio para muchísimos prófugos de la opinión pública, voy a llamarles, ¿no? Allí los periodistas no pueden entrar libremente, no le pueden acosar, no podían hurgar en su vida privada, podía hacer lo que le diera literalmente la gana, porque era invitado del dueño del país. Y cuando digo dueño del país no estoy haciendo propaganda anticastrista. Los propios cargos que ostentó Fidel Castro en vida, ¿no? Presidente del país, presidente de los consejos de Estado y de ministros, primer secretario del único partido autorizado hoy por hoy todavía en el país, que se vanagloria de ser vanguardia y guía de la sociedad, jefe del ejército y por lo tanto jefe de la policía, dueño de los tribunales. O sea, una persona, ni siquiera algunos reyes en la época de apogeo de la monarquía acumularon tantos poderes reales como Fidel Castro. Entonces, si tú eres el invitado de ese emperador en su isla, ¿quién se atreve a decirte que no? El caso que ella cuenta de que tuvo una pelea en una discoteca, creo que fue, y la policía se lo lleva y regaña al policía. ¿Cómo te has atrevido a llevarte a Maradona, que no solo es un astro del fútbol mundial y un hombre famoso, sino es invitado de nuestro comandante? Era una cosa... Y para sacarla a ella de Cuba tienen que ir a ver no a los padres, sino al gran padre de la patria, que es Fidel Castro. Entonces, para nosotros tiene una importancia el caso Maradona en Cuba porque pone al descubierto toda esta hipocresía y toda esta mentira de un sistema que muchos en América Latina todavía dicen que es faro y guía, ¿no? A nosotros nos hacían recitar un verso de niño que decía que el Che nació en Argentina con una estrella en la frente, alumbrando el continente de la América Latina. Todos los niños en Cuba se saben eso y otras cosas, nos lo recitaban, y Cuba no alumbra nada. Cuba es una mentira, y este caso lo demuestra. Por eso para ustedes tiene un enfoque, para nosotros tiene otro enfoque. Juan Manuel, Cao, te mando un abrazo grande a través de la distancia. Algún día tendremos oportunidad de juntarnos en Miami o aquí en Buenos Aires, puntualmente en Lanús, que es donde yo vivo, para compartir un café y cambiar más pareceres y también chequear las informaciones que tienes tú de ahí y yo de acá.